Ahí está. Muy buenas noches, tengan todos ustedes, mis hermanos, mis amigos que nos están recibiendo a través de la plataforma de Facebook, como también los que ya están presentes acá en TikTok, y esperamos en el Señor, por supuesto, que se nos agreguen el resto de los hermanos para que podamos comenzar a estudiar, a seguir analizando, ¿no?, todo este tema que creo que es apasionante para todos aquellos que de alguna manera estamos amando, ¿no?, la palabra escrita del Señor, ¿no? Recién haciendo comentario con una hermana que ya hace tiempo que está con nosotros acá, por la gracia de Dios, ella misma asegura y se da cuenta que hay cosas de que uno desconoce justamente porque nunca han sido tocados, nunca han sido abordados, ¿no? Y bueno, en algún momento nos toca a nosotros tener que abordar estos temas, y que a veces parecerían que son temas que no lo vamos a comprender, o temas que incluso podrías decir, pero ¿en qué me beneficia todo esto? Conocer lo que es la teología, conocer los textos espurios, todo lo que hemos estado estudiando, pero a la larga tiene grandes beneficios, espirituales, ¿no? Sobre todo en lo que podemos nosotros hacer, como trazar correctamente la palabra escrita de Dios. Por eso es que estudiamos la Biblia de esta forma, y esta es una de la interpretación, por lo menos, que nosotros, cuando digo nosotros me refiero a los que somos de iglesia bíblica o bautista, o incluso hermanos libres, aceptamos nosotros como una interpretación correcta, porque vemos que es la más plausible, vemos que es la más honesta, cuando se encarga de detallar concretamente, profesionalmente, técnicamente, todo lo que es el estudio, en este caso, que estamos haciendo teología sistemática, y estamos estudiando nosotros la unidad número 2, recuerden ustedes que estamos nosotros en la unidad número 2, que es la Biblia inspirada por Dios, ¿no?, que es un estudio de las doctrinas acerca de la Biblia, ¿no?, de la revelación, de la inspiración, de la iluminación e infalibilidad de la palabra escrita de Dios, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros hablamos justamente de la palabra de Dios, que es inerrante, que es infalible, y bueno, todos estos adjetivos que le damos de acuerdo a lo que la doctrina sistemática nos ayuda a entender, decimos, pero ¿cómo puede ser que todavía, después de haber conocido vamos a decir, livianamente, superficialmente, lo que es un estudio en cuanto a los textos espurios, en cuanto a toda la divergencia que hay, ¿no?, y algunos agregados y todas estas cosas, ¿cómo puede ser que todavía nosotros digamos que es un texto bíblico inerrante, infalible, las palabras escritas de Dios? Bueno, eso es lo que hoy vamos a analizar de acuerdo a este libro que estamos teniendo, ¿no? Recuerden ustedes que estamos basando nuestro estudio también en este hermano que se llama Lewis Perry Chafer. Espero habernos pronunciado bien el nombre, porque yo inglés no sé. Bueno, hermanitos, lo que tienen la hojita, vayan a la página número 7, ¿sí? Vamos a la página número 7, porque de ahí vamos a retomar nosotros el estudio. Ahí creo que hemos quedado nosotros la última vez, pero vamos a arrancar nosotros. Vendría, se voy a dar vuelta a la cámara, así me molesta un poquito, ahí está. Bien, en la página número 7 tenemos nosotros dos líneas donde dice directriz y termina en sus plumas, punto aparte. Arranca todo un párrafo grande, por tanto, aunque escrita por medios humanos, y termina con las palabras son igualmente inspiradas por Dios. Ese sería el segundo punto del segundo comentario, párrafo, etcétera, ¿no? Y nosotros vamos a arrancar desde esta parte que dice la doctrina de la inspiración, coma. Por favor, coméntenmelo, hermano, si tienen la hojita, si han encontrado este texto bíblico, así vamos parejito leyendo y haciendo comentario y explicando algunas cosas, porque acá hay mucho por explicar, hay muchos términos que me llamó mucho la atención a mí para poder comprender a qué se refiere con este tema de la doctrina de la inspiración, ¿no? A veces, cuando uno no conoce todo esto,
simplemente damos una definición sencilla, algo, digamos, bueno, muy tranquilo, ¿no? En cuanto a lo que tendría que ser una enseñanza ya más elevada en cuanto al conocimiento, ¿no? Bueno, la idea es justamente que nosotros ya con los años que tenemos de creyente comencemos a dar explicación mucho más profunda, ¿no? A ver, mi hermana, mi hermana Judimar está en la oscuridad, dice ella, porque cortaron a luz en Venezuela, así que queda vos solita, hermana querida, con la hoja. Avísame si encontraste, si tenés la hojita donde dice la doctrina de la inspiración, mi hermana Beatriz. Confirmame eso, por favor, dale. Estamos en la página 7, me dice, ¿verdad? Así es. Es que no tengo numeradas las páginas. Ay. Pero ¿cuál es el? Dice... El pacto, la teología y la doctrina. Doctrina de la Trinidad. Todavía no hemos llegado ahí, ¿verdad? No, mi hermanita, para ahí no hemos llegado. Eso falta un montón. Bueno, entonces... ¿Eh? ¿Cuál es el título? ¿Por dónde me dijo las palabras clave ahí? Bueno, nosotros estamos en la unidad número 2, ¿sí? Unidad número 2, que es la Biblia inspirada por Dios, ¿sí? Ya hemos visto todo eso, la parte, digamos, desde la página 6, pero bueno, la tenés enumerada. Y arrancábamos nosotros con la página 7, pero ya habíamos visto una porción de la página 7, y entonces vamos a arrancar ahora con la parte que dice la doctrina de la inspiración, precisamente por ser sobrenatural. La doctrina de la inspiración. Exactamente, desde ahí. A ver cómo dice tu párrafo. Ahorita me aparece. Bueno, no importa, no, entonces voy a empezar yo nomás a leer y ustedes van a tener que acompañarme escuchando, dale. Presten atención, así cuando haga algunas preguntitas o me ayudan con comentarios, dale. Bueno, mi hermano querido. Bueno, vamos a arrancar entonces con lo que dice acá, ¿sí? El texto bíblico, el texto de este libro de teología sistemática continúa diciendo esto, ¿no? La doctrina de la inspiración. Presta atención que esto es muy importante realmente. Precisamente por ser sobrenatural, presenta algunos problemas para la comprensión humana. Eso hay que entender, por eso tenemos texto bíblico donde dice justamente que el hombre natural no puede percibir las cosas del espíritu, ¿no? Entonces, esta aclaración es importante hacerla, ¿no? La pregunta que hace acá, dice el autor, es lo siguiente: ¿cómo puede un escritor humano, presta atención, cómo puede un escritor humano, registrando sus propios pensamientos y sus conocimientos, ser guiado para escribir exactamente lo que Dios desea que escriba? Este puede ser una pregunta que muchas veces se hacen, incluso lo usan muchas personas también, para tratar de refutar, ¿no?, la veracidad de la palabra escrita de Dios. Claro, porque no comprenden lo que vamos a ver ahora, que es la teoría de la inspiración, que también es lo mismo que decir la doctrina de la inspiración, que cómo es que Dios ha operado con el ser humano para justamente confesionar o realizar todo lo que es la Sagradas Escrituras, ¿no? Bien, continúa este escrito diciendo así: precisamente por existir preguntas como esta, se han aventurado algunas opiniones como la de la extensión del control divino sobre los escritores humanos. A esta oración, bueno, qué lástima que no tienen las hojas, porque yo le diría que subrayen, que así pueden comprender un poquito mejor. Cuando habla acá de la extensión del control divino
sobre los escritores humanos, yo me puse a buscar un poquito a ver qué quiere decir todo esto, a qué se refiere, ¿no? Y encontré acá un comentario que dice lo siguiente, dice así: para explicar la extensión del control divino sobre los escritores humanos, la teología sistemática se aleja de los extremos, presta atención, estos son extremos que hay en cuanto a esta postura, de los extremos del teísmo, donde Dios solo observa. Dios está parado, observando y dictando. Eso es todo lo que dicen ellos. Pero también dice esto, y se separa también de lo que es el determinismo mecánico, donde el hombre es un autómata. ¿Qué es eso? Eso quiere decir que Dios simplemente lo está controlando, guiando para acá, para allá. La persona no tiene lo que nosotros conocemos como libre albedrío. Por lo tanto, la escritura podría decirse entonces que simplemente fue un dictado directamente de Dios, donde el hombre simplemente fue como un robot que estuvo escribiendo todas las cosas, pero que no hay ninguna intervención humana en ese sentido, ¿no? Suena algo bonito, algo lindo, pero no es la realidad. Dios no lo quiso de esa manera, ¿no? El término técnico que define esta extensión es la, presta atención a esto, mira, providencia concurrente. Esta doctrina sostiene que Dios ejerce un control total y soberano, pero de una manera que fluye a través de las facultades humanas, no en contra de ellas. ¿Qué quiere decir esto? Que sí, Dios tiene todo el control soberano sobre lo que se estuvo escribiendo, sobre todo el análisis, pero Él no violentó, podríamos decir así, no pasó por encima de los intereses. ¿Se acuerdan que estudiamos esto? Los intereses personales, las necesidades, la cosmovisión, los caracteres de cada uno de los autores. A eso se refiere con la extensión del control divino sobre los autores humanos, ¿sí? Este escrito continúa diciendo: existen diversas teorías de la inspiración, y esto es lo que nosotros vamos a estudiar. De todas estas teorías, hermanitos, nosotros nos vamos a volcar y abocar a estudiar más profundamente el punto número A, que dice teoría de la inspiración. Eso es lo que nosotros vamos a estudiar, porque después de ahí tenemos otras teorías en cuanto a este tema. Por ejemplo, el punto número 2 es teoría mecánica o el dictado. Después tenemos otra teoría que es la teoría del concepto. Después tenemos otra teoría que es inspiración parcial. Este es tremendo. La inspiración parcial es tremendo. Acá directamente te están diciendo que no toda la Biblia es inspiración divina. Y eso es tremendo, eso es tremendo. Luego tenemos nosotros el punto número 5, que es la opinión neortodoxa de la inspiración. Y tenemos punto número 6, inspiración naturalista, que también es tremendo. Y ahí terminaríamos nosotros de estudiar y analizar todos estos puntos, que yo creo que va a ser interesante analizarlos. Pero como te digo, nosotros, hermanos, nos vamos a abocar a este punto, que es el cual nosotros estamos utilizando esta herramienta para justamente poder comprender cómo fue esa factura humana, no quiero usar la palabra, ¿cómo se diría? Sociedad con Dios, ¿no? Porque acá no hubo una sociedad, ya que hemos leído nosotros un poquito ahí del comentario que decía que Dios tiene total control y total soberanía sobre todo lo que Él ha escrito. Pero, por supuesto, como estábamos diciendo, Él no violó, no violentó, no pasó por encima justamente de los intereses personales de cada uno de los escritores. Tampoco Él, vamos a decir, trató de cambiar la gramática de aquellos tiempos, sino que más bien usó las palabras que tenían aquellas personas. Recuerden ustedes que fue escrita durante 1600 años en 3 continentes por 40 escritores diferentes, así que Dios usó una amplia gama de personas, de escritores con diferentes pensamientos para poder hacer la escritura. Y la pregunta que cabe acá hacer, por supuesto, es: ¿y por qué no
no, Dios directamente no creó un libro y lo presentó a la humanidad. Porque Él es Dios, que no. Si es Dios, lo puede hacer. ¿Por qué Dios directamente no hizo un libro celestial y que baje del cielo y que caiga en las manos de todos los seres humanos? No, a Dios le ha placido, y vamos a ver por qué, le ha placido a Él justamente que el hombre tenga una intervención en todo esto de la confección de las Sagradas Escrituras, ¿sí? Y para esto, justamente a esto se le llama la doctrina o la teoría de la inspiración, ¿sí? Bien, ¿qué es esto? Déjenme darle una explicación un poquito más breve acá. A ver, quiero abrir esto. A ver, un segundito, por favor, que se me tilda esto. Bueno, a ver, ¿qué pasa? Ahí está. Ahí está, bien. ¿Qué es esto de la teoría de la inspiración? Presta atención a esto, hermano querido. Igual esto va a quedar grabado, usted lo puede después chequear y tomar nota con todo esto. La teoría de la inspiración es el rigor académico y se le denomina teoría o doctrina de la inspiración. Observen que dice rigor académico. O sea, acá es como aquella vez que dijimos, vamos a analizar brutalmente, o sea, con mucha honestidad y brutalmente honesto, vamos a hacer en cuanto a lo que es el estudio de la Biblia. Bueno, acá habla de un rigor académico. Se le denomina teoría o doctrina de la inspiración, porque busca, prestar atención, explicar el cómo se unieron la mente de Dios y la pluma del hombre, sin que ninguna de las dos partes fuera anulada. Eso es lo que estamos nosotros analizando. ¿Cómo puede ser que Dios haya utilizado de esa forma al hombre, mientras que el hombre, un ser tan finito, ha podido recibir todo ese tipo de enseñanza, ¿no? Y por supuesto Dios no ha pasado por encima de lo que, o ha anulado, digamos, lo que el hombre tiene en su mente y en cuanto a su conocimiento, su inteligencia. En resumen, se llama teoría de la inspiración porque es el sistema que garantiza, presta atención a esta parte, que la factura humana, esto de la factura humana ya vamos a explicar enseguida qué quiere decir, la gramática, el pergamino, la tinta y el estilo del escritor. Cuando habla de factura humana, hace mención a todo lo que el ser humano ha podido utilizar, ha podido poner al servicio de Dios. Por ejemplo, ¿qué pone el ser humano en este caso al servicio de Dios? Bueno, él está poniendo lo que es su inteligencia, va a poner también su condición física, va a poner también quizás su dinero económico, va a poner el conocimiento que tiene, supongamos, si es un erudito, una persona muy estudiosa, va a poner todo ese conocimiento al servicio de Dios. Ahora, si es una persona como era Amós, un campesino, va a poner el conocimiento que tiene como campesino al servicio de Dios. Y no solamente eso, va a usar también la gramática con la cual ellos se solían manejar. Por ejemplo, nosotros en nuestros países tenemos personas que tienen un nivel intelectual muy elevado y cuando ellos hablan podemos nosotros comprender realmente que tienen grandes estudios, que vienen realmente de un contexto social bastante refinado, ¿sí? Ustedes eso lo pueden diferenciar en su país. Como también tenemos nosotros personas de clase media, donde vemos también en cuanto al contexto de cómo hablan, cómo se comportan, todo este pensamiento que tienen, es diferente de aquellos que están más refinados, ¿no? Y también tenemos un contexto social mucho más bajo, donde también ellos tienen otras formas de hablar, otra forma de pensar, y etcétera, etcétera. Bueno, lo mismo sucedió en los tiempos de cuando se empezó a preparar todas las escrituras. Por eso estamos hablando de eso, ¿no? Entonces, la factura humana, recuerde usted, es todo lo que el ser humano ha podido poner al servicio de Dios para realizar las escrituras. Entre ellos estaba, como dije recién, la gramática, el pergamino,
la tinta y el estilo del escritor. Esto es tremendo porque usted lo puede ver cómo cada escrito tiene su propio estilo, ¿no? Continúa diciendo este comentario: sea el vehículo perfecto para el pensamiento de Dios. Ese es el ser humano. Va a tratar, por supuesto, de ser ese vehículo perfecto para el pensamiento de Dios. Sin esta doctrina, o sea, si no existiría esta doctrina de la inspiración, hermano querido, sin esta doctrina, la Biblia sería considerada solo un gran libro de literatura y filosofía, pero no la palabra de Dios. Y por esto es que muchas personas, vamos a hablar de aquellas personas que son detractores de la palabra escrita de Dios, justamente dicen que la Biblia es un libro de historia, de mitos y todas estas cosas, porque no comprenden esta parte de la teoría de la inspiración. ¿Por qué no la comprenden? Porque, como dijimos al comienzo, esto es algo sobrenatural que Dios ha usado para poder realmente ser escrita la palabra del Señor, ¿no? Este escrito continúa diciendo, a ver, acá, punto 1, estamos ya en el punto A de teorías de la inspiración, y ahora entramos a un punto 1, un subpunto 1, que dice inspiración verbal y plenaria. Bueno, acá vamos a prestar atención a ver qué es esto de la inspiración verbal y plenaria. Esto también es importante para nosotros. En la historia de la Iglesia, la visión ortodoxa de la inspiración ha sido descrita como verbal y plenaria. Por inspiración verbal se requiere significar que el Espíritu de Dios fue quien guió la elección de las palabras usadas en los escritos originales. Presta atención a esta palabra, porque acá vamos a hablar nosotros, cuando hablemos de los términos como inerrancia, infalibilidad de la Biblia, nos estamos refiriendo no a las copias que tenemos nosotros actualmente, sino al escrito o a los escritos originales, los cuales por supuesto en estos tiempos ya no están. Pero nosotros, a través de estudio, como ya venimos viendo, se puede determinar que la Biblia que tenemos es palabra de Dios. ¿Dónde quedé? Por inspiración verbal se requiere significar que el Espíritu de Dios fue quien guió la elección de las palabras usadas en los escritos originales. Sin embargo, la Escritura indica la factura humana, que es lo que estábamos diciendo recién, ¿no? Varios libros de la Biblia reflejan las características personales del escritor, el estilo y vocabulario, y con frecuencia sus personalidades están expresadas en sus pensamientos, opiniones, plegarias o temores. Todo esto que estamos viendo acá es la factura humana que estábamos explicando recién. Todo esto, las características de cada persona, el estilo del escritor, su vocabulario, la personalidad, el pensamiento, opiniones, incluso hasta cómo oraban, sus miedos. Todo esto ha quedado plasmado en la Escritura, y Dios ha usado todos estas facturas humanas para poder confeccionar las Escrituras, y no ha ocultado nada de los desastres que muchas veces han sucedido, ¿no?, dentro de la Biblia, como ya me explicó muchas veces, lo que hizo, por ejemplo, el rey David, ¿no? Una de las cosas que hizo el rey David, tremenda. Veamos un poquito, como para entender un poquito más qué es esto de lo que es la visión ortodoxa de lo verbal y lo que es lo plenario, ¿no? Por ejemplo, acá dice un escrito: la visión ortodoxa de la inspiración es la postura teológica que sostiene que las Sagradas Escrituras son el resultado de una
cooperación entre la voluntad de Dios y la autoría o escritura humana. Presta atención, eso es lo que está hablando en cuanto a lo que es la visión ortodoxa, ¿no?, de la inspiración. Sostiene entonces, como decía, que las Sagradas Escrituras son el resultado de una cooperación entre la voluntad de Dios y la autoría humana, donde el producto final es reconocido como la palabra de Dios infalible. No quiere decir esto que por más que haya tenido una cooperación el ser humano en todo esto, no es infalible, porque hay otras teorías que vamos a estudiar más adelante, donde dice justamente que no, la Biblia es parcialmente inspiración divina y la otra parte no. Y eso afecta mucho, por ejemplo, al estudiante, porque ya al pensar que la Biblia es parcialmente inspirada, palabra de Dios, pero la otra parte no es inspirada, entonces, ¿qué es o quién define dentro del canon sagrado qué parte es palabra de Dios y qué parte es inspiración o idea humana? Y eso queda a la libre subjetividad del lector, y por eso comienzan a divagar en diferentes enseñanzas y comienzan, por supuesto, a alterar textos bíblicos de acá y de acuerdo a su propio razonamiento y su propia idea, ¿no? De ahí sacan entonces este concepto. No, pasa que la Biblia, no todo, yo escuché, hermanito, y yo creo que ayer hemos escuchado, si no me equivoco, esto, en un live, no todo lo que está en la Biblia es inspiración de Dios. Eso, hermano querido, es tremendo. Eso es tremendo. Porque se está negando la infalibilidad de la Biblia. ¿Y eso por qué? Porque están yendo por otra línea de teoría de inspiración, que es la parcial, la parcial que estábamos leyendo. Sigamos leyendo un poquito más acá. Bien, ¿qué es inspiración plenaria? Recuerde usted eso, que están ahí en el subpunto número 1, y veamos qué es la inspiración plenaria. Esta doctrina afirma que la inspiración se extiende a todas las partes de la Biblia. Presta atención a esto porque es lo que a nosotros nos va a dar, como quien diría, el sustento teológico, un sustento académico para validar las Sagradas Escrituras delante de aquellos que dicen que parcialmente es divina y parcialmente no. Esto se entiende de esta forma, como que se le llama plenaria porque se extiende a través y a la parte de todas las escrituras. O sea, es como que, vamos a decir, que la inspiración de Dios cae por cada una de las letras, de las comas, de los párrafos de lo que está en la escritura. Por algo el Señor Jesucristo se preocupó por una J, por una tilde, ¿no? Porque todo eso es importante. De ahí basamos nosotros justamente esta enseñanza de la teoría de la inspiración, ¿no? Entonces decíamos nosotros acá, esta doctrina afirma que la inspiración se extiende a todas las partes de la Biblia por igual. Presta atención, no hay grado de inspiración. Es decir, los libros históricos o los genealógicos son tan inspirados por Dios como los salmos o los evangelios. Todo el canon sagrado goza de la misma autoridad divina. ¿Por qué vuelvo a hacer hincapié que es necesario que aprendamos esto? Porque no sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, a personas, ¿no?, que quieren, vamos a decir así, derrumbar muchas de las doctrinas paulinas porque no les conviene a ellos, por diferentes intereses personales que tienen, ¿no? Quieren defender la ley, cualquier cosa, el Shabbat, lo que sea. Y Pablo es contundente con esto.
Entonces, ¿qué hacen ellos muchas veces? Lo que hacen es lo siguiente. Ellos agarran y dicen, mira, Jesucristo dijo que hay que hacer esto, esto, esto. ¿Sí? Y Pablo dijo esto, esto, esto. Y te hacen esta pregunta, ¿quién es más importante? ¿Jesús o Pablo? Lógicamente, la respuesta lógica que lleva a nosotros responder es justamente no, Jesucristo, porque Él es Dios. Entonces, ¿por qué le hacemos caso a Pablo? Hay que hacer caso a lo que dice Jesucristo. Y suena muy, muy bíblico, ¿no? Pero en realidad lo que está haciendo ahí es anulando por completo las cartas paulinas, quitándole toda la autoridad de las cartas paulinas y sustentando únicamente en los evangelios. Para eso hay que sacar las 13 cartas del apóstol Pablo. En cambio, nosotros con esta inspiración verbal y plenaria llegamos a comprender nosotros, como dice acá, que realmente todo ha sido inspiración de Dios, se ha extendido por cada uno de las palabras, de las comas, de los puntos que tenemos actualmente en la Biblia, y aparte de eso le da a todos los libros históricos, lo de genealogía, el Salmo, el Evangelio, las cartas, las epístolas, todo tienen la misma autoridad. La misma autoridad. Y esto no quiere decir que están pasando por encima de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él mismo predicó en los evangelios. No, porque todo, usted cuando estudia, está en armonía. ¿Por qué? Porque hay un solo autor. Porque hay un Espíritu Santo que inspiró a toda esta persona. Por lo tanto, como el Espíritu Santo fue el que estuvo operando en este momento en lo que es la inspiración divina, usando a estos hombres, entonces nosotros tenemos que decir que toda la palabra de Dios es por igual autoridad divina, ¿sí? Eso explica lo que es la inspiración plenaria. Y ahora lo que dice la inspiración verbal, aquí es donde el análisis lingüístico se vuelve fundamental. La inspiración verbal sostiene que el proceso de inspiración no se limitó a las ideas generales o a los conceptos, sino que alcanzó a las palabras mismas elegidas por los escritores. ¿Qué quiere decir esto? Esto tira por tierra ese concepto justamente que estamos tocando, de pensar de que la Biblia es parcialmente inspirada porque hay palabra de hombre. Hay palabra de hombre. Por ejemplo, el apóstol Pablo usó algunas frases, no quiero hablar mal, pero sé que son de algunos filósofos de la época. Hay una frase como está en la Biblia que dice: comamos y bebamos que mañana moriremos. Esa es una frase griega, filosófica de aquellos tiempos, pero está en la Biblia. Y sin embargo, nosotros decimos, bueno, pero entonces no es palabra de Dios. No, incluso hasta eso Dios permitió que esté en las Sagradas Escrituras. Hasta Dios permitió eso. Por lo tanto, tenemos que considerar nosotros como que Dios realmente alcanzó, como dice acá, esa inspiración no se limitó a las ideas generales o a los conceptos, sino que alcanzó a la palabra misma elegida por los escritores. En este caso, Pablo eligió esa frase y también alcanza a eso. Con esto, vamos a ver enseguida, no quiere decir que Dios está diciendo yo valido lo que dice esa frase o estoy de acuerdo con esa frase, porque la frase de comamos y bebamos que mañana moriremos es simplemente una frase pecaminosa. Pero Dios no avala eso, pero está en la Escritura. ¿Qué más podemos decir nosotros con esto? Veamos un poquito acá. Déjenme que cierre esto acá. Vamos a avanzar un poquito acá. La doctrina de la inspiración plenaria sostiene y afirma que Dios lo dirigió de tal forma que todas las palabras que fueron usadas lo fueron igualmente por Dios, inspirada por Él. Esto se pone de relieve por el uso de la palabra plenaria, que significa completa inspiración.
Por eso es muy importante esta doctrina de lo que es la ortodoxia escritural, verbal y plenaria, porque nos explica todo este proceso, como término opuesto a los puntos de vista que afirman que solo hay una parcial inspiración de la Biblia. Hermano querido,